sexología. Doctor Carlos Sotopaiva. Y pegado al momento romántico, el doctor... ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo estás, don Alberto? Me hace reír. ¿Qué es esto del momento romántico? Bueno, hay un momento, la música romántica, con este frío, Ah, para apretar los lentos. ¿Se acuerda de los lentos, doctor? Cuando uno iba a bailar, los lentos. Bueno, ya no existen más los lentos, así que bueno. Nosotros bueno, nosotros todavía existen, pero para quizás disfrutarlos en la intimidad sí. o con alguien que sea, digamos, de mentalidad apropiada. Pero en las reuniones generalizadas ya no, o sea, circunstancia del lento para poder estar juntitos no existe más. Bueno, no, está bien, pero bueno, está bien, va. En los bailes no está más. Ahí en los boliches, en las confiterías, como le decíamos nosotros, no está. Y ahí aturden los decibeles. Sí. El oído humano, para que no sea dañino, nada más que hasta 110, 120 decibeles. Bueno, la cantidad de decibeles que existen en esos lugares son para dañar más de un oído humano, pero parece ser que no importa, porque nadie tiene realmente la salud, ¿no? Bueno, lo estamos viendo a diario lo estamos viendo. ¿Qué le pasa a la juventud, doctor? ¿Qué le pasa a la juventud? Porque ayer escuchaba al secretario de Salud de la municipalidad diciendo que los contagiados son en su gran mayoría menores de 40 años. Gran pregunta la tuya, porque está vinculado un poco a lo que como prólogo estábamos diciendo, que aparentemente la salud no le importa mucho a la gente. Únicamente cuando se sienten en el grado máximo de afectación de su salud es cuando o piden ayuda en forma inmediata y a veces urgente y a veces hasta en forma violenta, o directamente se dan cuenta de la irresponsabilidad que cometieron. Lo que está ocurriendo es algo que de alguna manera era previsible. En la medida en que no se toman las medidas adecuadas desde el punto de vista personal, el virus está allí esperando precisamente la oportunidad para hacer el campo orégano, como decíamos antes. El virus está en su pico máximo, en estas circunstancias en donde lo climatológico a su vez está realmente favoreciendo la vulnerabilidad del aparato respiratorio, que aparezcan las alergias y que aparezcan infinidad de síntomas que pueden ser quizás no tenidos en cuenta en primera instancia, pero que serían los que habría que consultar en forma inmediata para descartar que no sea una... Bueno, así que ya te digo, esto no es nada más que la consecuencia de la irresponsabilidad individual y también colectiva en no tomar las medidas apropiadas. Pero bueno, estamos en una época donde también ha influido el tiempo de duración de todas estas restricciones, que son en buena medida saludables, pero que no toda la gente tiene o la paciencia o la responsabilidad y el conocimiento para hacerse cargo de lo que acarrea el no cumplimiento. Bueno, esto no es un poco esto de la rebeldía, es decir, a mí no me va a pasar, a mí no me pasa, eso es decir, a mí no me va a pasar, entonces la rebeldía, no, esto no es nada, esto es un invento, esto, y terminan infectados, porque realmente pasa eso. El otro día salió que tiene coronavirus el intendente de Avellaneda, que participó de la marcha del día lunes. Sí. Y ahora terminó infectado con coronavirus, porque como es opositor al gobierno, estuvo en la marcha el lunes. Todas estas circunstancias, por más lamentables que sean vinculadas a la salud, y todo esto que trae una pandemia, también tiene que dejarnos una enseñanza, que es el profundo desconocimiento y la ignorancia que existe en diversos estratos de la sociedad y que abarca desde el nivel más bajo al nivel más alto de su poder educativo, porque conozco infinidad de profesionales, infinidad de gente que ha cruzado todos los niveles de la educación
y que sin embargo, frente a esta circunstancia de tomar los cuidados apropiados, ha hecho caso omiso de ella y bueno, y así aparecen las consecuencias. Entonces creo que hay que tomar conciencia de lo que no se conoce y en función de eso extremar al máximo los cuidados. Pero a partir de allí esto nos lleva a algo que sería el tema por el cual yo estoy en tu programa hace casi 12 años, y que serían los temas vinculados a mi especialidad, que es la sexología. Yo pienso siempre, y en base a las cosas que veo y en base a llamados telefónicos, que si esto ocurre con algo que afecta tan grandemente a la salud, que hasta puede llevar a la pérdida de la vida, ¿qué es lo que no ocurre en cuestiones vinculadas a la intimidad, donde la gente tiene una ignorancia y donde todavía se siguen manejando mitos, desconocimientos y falsos conceptos vinculados a la sexualidad humana? Entonces, esto a mí me preocupa muchísimo, porque si bien es cierto que nosotros el vínculo sexual lo establecemos por una infinidad de, digamos, razones que no hacen específicamente a lo reproductivo, sino que también establecemos un vínculo con un otro para comunicarnos, para sentirnos queridos, para demostrar afecto, en estas circunstancias la cosa se ha puesto muy difícil y realmente hay que tener conocimiento de ciertos detalles para no entrar en la desprotección absoluta. De cualquier manera, también esto nos va a dejar una enseñanza. Vos sabés que a propósito de algunos llamados que he recibido en los últimos días, estuve revisando temas que hemos hablado muchísimas veces, pero que hacen a ciertos mitos que tienen que ver, por un lado, con la sexualidad masculina, por otro lado, con la sexualidad de la mujer también, y con la sexualidad de los vínculos, o sea, de las relaciones en general. Y hay mitos que son realmente terribles, y que todavía, aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI como estamos, con los adelantos de la tecnología y de la ciencia, todavía se siguen manteniendo, ni que hablar en localidades del interior o en algunas provincias en particular, en donde todavía siguen teniendo vigencia. Te voy a decir algunos porque realmente los tuve que charlar, porque quienes me lo preguntaban era gente que tenía un nivel educativo alto y sin embargo accedían a estos mitos. Una de las preguntas clásicas era, por ejemplo, si toda relación sexual implicaba específicamente un coito. Yo les decía, no. Tan es así que hasta lo hemos charlado en infinidad de circunstancias y en charlas que hemos dado a veces en instituciones. Hay muchas formas de manifestar las y sobre todo el deseo que no sean específicamente coitales. No solamente porque a veces no se puede realizar el coito, cosa que ocurre a veces en personas enfermas o en personas que están discapacitadas a nivel medular o a personas que son muy grandes, sino también porque hay infinidad de variantes que hacen a la comunicación que no tienen que ver específicamente con el coito. Y cuando hablamos de coito estamos hablando, por supuesto, de coito vaginal, porque en muchas de estas sociedades que te estaba hablando, en donde los mitos se mantienen, aparentemente, si no es coito vaginal, cualquier otra posibilidad placentera no existe. Y resulta que sí existen. Afortunadamente, la sexualidad humana, que tiene milenios de evolución, ha posibilitado que nuestro sistema nervioso central acumule la experiencia de nuestros ancestros, pero también recuerdos, que pueda posibilitar fantasías y que también, en base a ciertos recursos que a veces no hacen específicamente a lo coital, se pueda tener un grado de placer y de unión con alguien, ya sea del mismo sexo o de otro sexo. O sea, estoy hablando de cualquier tipo de vínculo, ya sea heterosexual o homosexual, en la cual podamos ambos quedar satisfechos. Pero todavía se sigue manteniendo este mito de que, si no hay un coito, y esto lo mantienen fundamentalmente los varones, ¿eh? El varón es alguien que si no tiene una penetración le parece que no ha tenido sexo. Me lo dicen, doctor, dice, no, si tengo una erección, tengo que instantáneamente o a poco rato tener una penetración, porque si no, no estoy teniendo sexo.
Y esto es una característica del varón que tiene la urgencia, aparentemente, de comunicar sexualmente únicamente de esa forma. Quiero decir que hay múltiples maneras y que afortunadamente en la especie humana, salvo el hecho reproductivo, que también hoy en día, gracias a la ciencia y a la fertilización asistida, se puede lograr de otra manera, podemos disfrutar de una sexualidad placentera, comunicacional y fundamentalmente afecto sin tener exclusivamente necesidad del coito. Pero claro, para esto hay que tener no solamente una mente abierta, sino también un mínimo de conocimiento, comunicación, fundamentalmente de comunicación con el tener apropiado. Esto significa que no solamente se trata de pasar un rato o un grato momento con alguien al azar, sino que cuanto más confianza tengamos con alguien, posiblemente mejor sea el encuentro. Doctor, porque, sí. Que nos quedamos sin tiempo, pero yo estaba pensando, me gustaría que esto lo desarrollemos más extensamente el sábado que viene, porque es un temón, no es un tema, es un temón, porque esto pasa no solamente en la gente que pueda tener, como usted dijo, discapacidad, algún problema medular o de edad, sino que también por inconsciencia muchas veces de los jóvenes que han empezado desde muy chicos a utilizar la pastillita azul, empiezan a tener disfunciones cuando son todavía gente joven, ¿no? Y cuando no la necesitan, claro, en absoluto. Claro. Bueno, yo por eso te dije, y ya que vos lo planteas, ya que estamos en esta etapa retro del programa, estamos en el retro 3, ¿no? Sí, hoy es el tercer encuentro. Bueno, sigamos así, vamos a tratar de ir desarrollando, como te digo, algunos mitos vinculados a la sexualidad del varón, que los hay a montones. Sí. Por ejemplo, que si el varón pierde la erección, ya directamente no va a encontrar, siempre, esto lo piensan, los varones lo piensan las chicas, ¿no? Pero el varón sobre todo. Si pierde la erección es porque su compañera no la atrae lo suficiente, o porque ha dejado de amarla. Y hay infinidad de razones para que eso ocurra. Hay mitos vinculados a la sexualidad de la mujer. Totalmente. Y que hablar, que también los vamos a desarrollar. Y también algunos mitos que están vinculados específicamente a la relación, cualquiera sea ese tipo de relación, ya sea heterosexual, bisexual, homosexual. Así que arrancamos con los mitos el sábado que viene. Sí, arrancamos con los mitos. Pero fíjate que te voy a dejar una palabrita para que ya la vayan pensando. Sí. La clásica, porque esto también me lo llamaron en estos días por teléfono. Algo que no sea natural o espontáneo, doctor, no forma parte de nuestra sexualidad. Y esto es una gran falacia. Precisamente el sexo en la especie humana no es ni natural ni espontáneo. O sea que justamente por eso es que hay que informarse para aquello que nos enseñó mal o aprendimos, que nos lleva a terribles desencuentros y a falta de comunicación. Abrazo grande, doctor. ¿Sí? Hasta el sábado que viene. Bien, un abrazo para vos y toda la audiencia.